el programa de hoy, presidente de obispos de Estados Unidos señala que Biden quiere preservar fallo abortista Roe vs. Wade. Huracán Iota daña severamente al menos una iglesia y un seminario en Nicaragua. Además, Iglesia en Colombia clama la solidaridad para ayudar a afectados por el paso del huracán Iota y por la fuerte ola invernal. Hola amigos, gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes, gracias por estar nuevamente con nosotros. Empezamos el noticiero con información desde Estados Unidos y es que el presidente de obispos del país advirtió que Joe Biden quiere preservar el fallo abortista Roe vs. Wade. El arzobispo de Los Ángeles y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Monseñor José Gómez, advirtió que el presidente electo Joe Biden pretende preservar el fallo Roe vs. Wade que legalizó el aborto en el país en la década de 1970, así como rechazar la enmienda Hyde que actualmente evita el uso de fondos federales para esta práctica. De acuerdo a Monseñor Gómez, aunque el presidente electo ha dado razones para creer que su compromiso de fe lo moverá a apoyar algunas buenas políticas relacionadas a la reforma migratoria y el racismo, también ha dado razones para creer que apoyará políticas que son contrarias a algunos valores fundamentales que no son queridos como católicos. En esa línea explicó que dichas políticas contrarias a la fe incluyen la restitución del mandato abortista aprobado durante el gobierno de Barack Obama, que obliga a instituciones a ofrecer seguros de salud que incluyan la esterilización, los anticonceptivos y el aborto, así como la aprobación de la ley de igualdad y el trato desigual de las escuelas católicas. Frente a esto, Monseñor Gómez explicó que cuando los políticos que profesan la fe católica apoyan este tipo de políticas, hay problemas adicionales. Continuamos con noticias de los obispos estadounidenses, quienes alentaron a la oración, el ayuno y la reforma luego de debatir el informe sobre el ex cardenal McCarrick. En recientes declaraciones, los obispos de Estados Unidos alentaron a la oración, al ayuno y a las reformas, tras debatir el informe McCarrick sobre los abusos del ex cardenal, publicado por el Vaticano la semana pasada. Así lo manifestaron los prelados en la primera asamblea plenaria virtual de otoño del Episcopado 2020 y en la que además agradecieron al Papa Francisco la publicación de dicho reporte y a las víctimas que salieron al frente para relatar sus experiencias. Por su parte, el arzobispo de Baltimore, Monseñor William Lori, resaltó la importancia de que cada uno de los obispos del país se comprometa a la oración y reparación ante el Santísimo Sacramento, porque es en esos momentos que los problemas descritos en el informe McCarrick dejan de ser problemas meramente estructurales que solo están afuera y que deben ser solucionados por otra gente, sino que más bien se empiece a asumir la responsabilidad personal por lo que ha sucedido en la vida de la Iglesia. En esa línea, el presidente del Episcopado y arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez, expresó también su profunda pena por lo contenido en el informe y aseguró que no hay duda de las fallas cometidas en el pasado y que tomará tiempo procesar las muchas lecciones que se encuentran en los cientos de páginas del documento. Además, señaló que aunque no podrán curar toda herida, espera que Dios les dé la fuerza para seguir tratando. En otras informaciones, autoridades de una universidad polaca afirmaron que quienes difaman a San Juan Pablo II no tienen fundamento. Veamos el siguiente informe. Hace poco, a través de un comunicado, el rector y los vicerrectores de la Universidad Católica Juan Pablo II de Lublin, en Polonia, aseguraron que quienes difaman al Papa peregrino no tienen ningún fundamento, ya que no hay hechos ni hallazgos objetivos que sustenten esos ataques. En dicho documento, las autoridades de la Universidad Polaca expresaron que no pueden permanecer indiferentes ante las acusaciones falaces, calumnias y mentiras dirigidas recientemente contra su santo patrón, San Juan Pablo II.
En esa línea, indicaron que al observar la narrativa presentada por algunos medios que transmiten opiniones expresadas por comentaristas seleccionados, es difícil no ver que están motivados principalmente por una aversión sistemática o proyectada contra la Iglesia Católica. Como se recuerda, en una sección del informe McCarrick, publicado por la Santa Sede, se señala que Juan Pablo II pidió al nuncio apostólico en Estados Unidos en 2000 que contacte a 4 obispos del estado de Nueva Jersey para preguntarles si es que McCarrick se había comportado inapropiadamente con jóvenes adultos, quienes dieron al Vaticano información imprecisa e incompleta que probablemente impactó en las conclusiones de los consejeros de Juan Pablo II y consecuentemente en el mismo Papa Peregrino. Frente a esto, las autoridades de la Universidad Católica explicaron que el Papa San Juan Pablo II fue quien inició la lucha contra los autores de actos contra la dignidad fundamental de los más débiles e introdujo el principio de tolerancia cero con la pedofilia. En ese sentido, recordaron que fue él quien en 2002 le dijo a los obispos estadounidenses que los delitos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia son un crimen espantoso. Finalmente, manifestaron su solidaridad a las víctimas de abuso sexual en la Iglesia y les aseguraron sus oraciones. Cuando vemos en los medios una narrativa que no corresponde a la fuente de la que supuestamente parte, es porque está toda en la mente y en el ánimo de los que extienden esa narrativa, que en este caso son los medios, para los cuales Juan Pablo II nunca fue un personaje muy querido, justamente por su claridad con respecto a la doctrina y la moral de la Iglesia ante una sociedad que quisiera una religión más a su medida, más cómoda para ella. Juan Pablo II no tuvo nada que ver con un encubrimiento a McCarrick, es más, lo que el informe establece es que fue desinformado, y ahí sí, por parte de algunos que conocían a McCarrick y que ocultaron sus inconductas conociéndolas presencialmente. Así es, Eddie. Y además es muy interesante esto que está diciendo la Universidad de Polonia, porque fue San Juan Pablo II quien inició la tolerancia cero, que esto luego continuó con el Papa Benedicto XVI y ahora con el Papa Francisco, quien está concretizando más esto. Así que nuestras oraciones para que todas estas situaciones se esclarezcan. Continuando con las noticias, les contamos que el huracán Iota dejó dañados en Nicaragua al menos una iglesia y un seminario. Veamos. Hace poco, al menos una iglesia y un seminario fueron afectados severamente por el huracán Iota a su paso por Nicaragua, donde tocó tierra a las 9:41 p.m. del 16 de noviembre, luego de pasar por la costa atlántica de Colombia, en la que también dejó miles de damnificados. Iota llegó a Nicaragua como un huracán de categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson. Sin embargo, actualmente el fenómeno natural se ha degradado a categoría 1 y está a unos 190 kilómetros al este de la ciudad de El Paraíso, en Honduras. Frente a esto, Nicaragua ha sido afectado por Iota cuando aún no se recupera del huracán Eta, que azotó el país centroamericano el 3 de noviembre y dejó hogares y calles destruidas, así como también miles de damnificados y 2 fallecidos. Ahora, con Iota fueron dañados la iglesia de San Pedro Apóstol en Puerto Cabezas y el seminario menor de la diócesis de Ciuna en Bilwi, Nicaragua. En ese contexto, el seminario, cuyo techo fue desprendido por el huracán Eta, ahora sufrió daños casi en su totalidad. Cabe mencionar que muchas personas que trataban de recuperarse del huracán Eta se vieron obligadas a desalojar nuevamente lo que quedaba de sus viviendas y alojarse en refugios frente a la llegada del huracán Iota. Ahora nos vamos hasta Colombia para conectarnos con nuestra corresponsal Lida Lozada, quien nos tiene información sobre los obispos del país, quienes emitieron un comunicado expresando su cercanía fraterna con los afectados por el huracán Iota y la ola invernal. Adelante, Lida.
Amigos, cordial saludo desde la ciudad de Bogotá. Les comento que ante la emergencia que viven por estos días varias comunidades de territorios costeros del país a causa de una fuerte ola invernal y los graves efectos que dejó el paso del huracán Iota por San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a través de un comunicado, los obispos del país han expresado su cercanía fraterna con quienes están padeciendo por estos desastres naturales. Al tiempo, han pedido la solidaridad de los colombianos para que se unan al clamor de tantos afectados. Sabido de los obispos de Cartagena, de Santa Fe de Antioquia, de las diócesis del Chocó, del Vicariato Apostólico de San Andrés y Providencia, que las situaciones allí son realmente dramáticas. La Pastoral Social Nacional, los bancos de alimentos, las diócesis mismas ya han activado las rutas de ayuda caritativa, de asistencia humanitaria en situaciones de emergencia para estas comunidades y establecido canales para poderlas ayudar. Invitamos a todo el pueblo colombiano a hacer correr una ola de solidaridad para estos hermanos nuestros que están necesitados. Todos vivimos situaciones difíciles por la pandemia, pero es hora de manifestar desde nuestra propia pobreza y limitación una compañía efectiva, una ayuda para aliviar en algo el dolor de estos hermanos. A las comunidades católicas les pedimos orar por ellos. Entre tanto, desde el Vicariato Apostólico de San Andrés se hizo un llamado urgente pidiendo la ayuda para las familias que lo perdieron todo allí. A través de un video, el obispo informó que desde el Banco de Alimentos del Vicariato se están prestando las ayudas, pero advirtió que ante la dimensión de la catástrofe se requiere de un mayor apoyo. Ahora, en medio de esta situación que nos hemos visto afectados, principalmente Providencia y desde luego también aquí en San Andrés, acudimos a la solidaridad de ustedes para que nos puedan ayudar. Lo más práctico es consignándonos a la cuenta del banco que aparece aquí enseguida, y con esas ayudas nosotros podemos hacerla llegar a las personas que están muy necesitadas. Les agradecemos enormemente esta solidaridad. Muchas familias están pasando necesidades muy urgentes. En otras noticias, este 18 de noviembre, la Conferencia Episcopal, a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social y en cumplimiento de su misión evangelizadora, desde la cual se le hace seguimiento a las problemáticas de mayor impacto en el país, desarrolló un foro virtual denominado ¿En qué va la sustitución de cultivos de uso ilícito? Al espacio fueron invitados los señores obispos de las diócesis de Tumaco, Mocoa, Sibundoy y del Vicariato Apostólico de Guapi, donde prevalece esta problemática, para de esta manera poder compartir una mirada desde las jurisdicciones eclesiásticas y sus aportes al desarrollo alternativo territorial dentro de su labor pastoral. Una iglesia que se acerca con una perspectiva desde distintos territorios, tratando de ser complementaria, tratando de no sustituir de ninguna manera el Estado, sino sabiendo que el Estado tiene aquí una gran responsabilidad, pero que este es un tema que requiere el aporte de toda la ciudadanía y por lo tanto la Iglesia tiene un rol que jugar. También lo tendrá el sector privado, otros sectores. La Iglesia tiene un papel y le está apostando a eso, sabiendo de que estamos hablando de un tema que es de mucho impacto en la construcción de paz en Colombia. Si la construcción de paz pasa por este tema, nos invita a entrar de una manera muy decidida en la reflexión sobre el gran desafío que representan estos cultivos y toda la cadena que allí se involucra. Hablamos de la pobreza, la marginación, las condiciones, que no es que un campesino viva como un rey porque está metido en el tema de los cultivos, que arriesga mucho y por lo tanto que requiere un apoyo muy fuerte de parte nuestro como iglesia para buscar salidas y alternativas. Compañeros y estimados televidentes, esto es todo por ahora desde Colombia. Seguiremos trabajando para compartirles más información. Gracias, Lida.
Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, informe señala que restricciones a la religión alcanzan nuevo pico. Cantante Atenas lanza su primera canción de Navidad y anuncia nuevo álbum. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Ahora les contamos que el Centro de Investigación Pew Research señaló en un nuevo informe que las restricciones a la religión han alcanzado un nuevo pico. El Centro de Investigación Pew Research reveló en un reciente informe que las restricciones gubernamentales a la religión están en su punto más alto desde que inició el seguimiento en 2007 y en el que se encontró que 56 países alcanzaron niveles altos o muy altos de afectaciones a la libertad. De acuerdo al organismo, en 2018 la media global de restricciones gubernamentales sobre la religión, es decir, leyes, políticas y acciones de los funcionarios que inciden en las creencias y prácticas religiosas, continuó aumentando, alcanzando un máximo histórico desde que el centro comenzó su investigación. Según el análisis, la región de Medio Oriente y África del Norte todavía tenía la media más alta de restricciones gubernamentales a la religión en 2017. Sin embargo, Asia y el Pacífico registraron para el 2018 el mayor aumento de las restricciones gubernamentales. Por otro lado, China ocupó el peor lugar en el índice de restricciones gubernamentales sobre religión de Pew, obteniendo un 9.3 sobre 10. De igual manera, los problemas continúan en Medio Oriente y África del Norte, mientras que entre los países más poblados, las mayores restricciones religiosas se encuentran en India, Egipto, Indonesia, Pakistán y Rusia. Lo que estos estudios arrojan a lo largo de los años es que los cristianos son la religión más perseguida del mundo, y en todo este tramo, desde que se hacen estos estudios, China es siempre la peor persecutora. Así es que, si la Santa Sede quiere tener una relación de un acuerdo con China para el nombramiento de obispos, que hasta ahora no se ha usado para nombrar un solo obispo, y además, como parte de ese acuerdo, se mantiene en silencio con respecto a los atropellos de cristianos y de toda religión al interior de China, lo único que logra este acuerdo es desprestigiar y destruir moralmente la autoridad de la Iglesia a beneficio de la dictadura más violadora de derechos humanos en el mundo. Así es, y pidamos al Señor para que estos ataques, estos atropellos contra la libertad de religión vayan disminuyendo, y además también pedir la intercesión de nuestra Madre Santísima María por cada uno de los cristianos que están siendo constantemente perseguidos. En otros ámbitos, el obispo de San Sebastián en España, Monseñor José Ignacio Munilla, respondió a la pregunta: ¿por qué Dios permite el mal? Escuchemos. El obispo de San Sebastián en España, Monseñor José Ignacio Munilla, explicó por qué Dios permite el mal en el mundo y recordó que también permitió la cruz de Jesucristo, que es el mayor de los males de todos los tiempos, porque de ella vino la salvación del mundo. En su canal de YouTube, el prelado explicó que en el numeral 58 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica se precisa que la fe nos da la certeza de que Dios no permitiría el mal si no hiciera salir el bien del mal mismo. Por eso esa obra de la redención, en la que Dios saca bienes de los males, es el momento culminante de la revelación de Dios, infinitamente poderoso e infinitamente misericordioso. Asimismo, respecto a este tema, puso como ejemplo un episodio del libro del Génesis en el que José había sido vendido por sus hermanos como esclavo y llevado a Egipto, donde pasó a ser ministro. Pero en la lectura que hace José se olvida de las causas segundas. Fue Dios el que hizo el que lo permitió, fue Dios. ¿Por qué? Porque está subrayando que hay una primacía y un señorío absoluto de Dios sobre la historia. Por encima de los males y de los pecados, Dios sobrevuela con un designio de salvación que nosotros ahora no entendemos, y todo Dios lo reconduce, todo lo vuelve, ¿no?, a reformular para que resulte para bien para el hombre.
De esta forma, Monseñor Munilla animó a unirse a ese acto de confianza de que todo será para bien y a hacer nuestra esa afirmación. En otras noticias les contamos que hace unos días la cantante católica argentina Atenas lanzó su primera canción original con motivo de Adviento y Navidad titulada Niño Dios. Veamos un poco de este tema. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que el cielo se abrió. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que todo cambió. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche que mi vida cambió. Y para darnos todos los detalles de esta canción está conectada con nosotros la misma Atenas, a quien le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Un gusto tenerte nuevamente en el programa, Atenas. Una bendición para mí estar de vuelta con ustedes. Atenas, cuéntanos, ¿cuál fue tu inspiración para hacer este nuevo tema de Navidad y qué buscas transmitir en él? Bueno, el año pasado ya compusimos este canto para Navidad con mi esposo porque queríamos un canto que nos ayude sobre todo a contemplar, a orar, a adorar. Y si bien conocíamos muchos temas de Navidad, sentíamos que faltaban algunos que tengan esta temática. Y por eso la oración que se repite en el estribillo, ven a nacer en mí Jesús, ven a nacer en mí Niño Dios, como se llama la canción, que es lo que queremos motivar con esta canción y con esta oración. ¿Y nos podrías contar cómo fue el proceso de grabación del video y la canción en medio de esta pandemia? Bueno, la pandemia al final resultó una oportunidad para poder grabar este canto de Navidad que ya nos habían pedido desde hace muchos años que hagamos, pero siempre nos encontraba en alguna gira o en otros proyectos, lo cual de repente estábamos en Navidad y no habíamos hecho nada. Por eso, con tiempo, ahora sí, a partir del mes de julio, agosto, comenzamos a trabajar con John Williams, un productor católico de Nashville, Tennessee. En la producción terminamos de darle forma a la letra. Y sí, después pudimos grabar el video ya en Buenos Aires con amigos, con un gran equipo y en una parroquia que queremos mucho, que es Santo Cristo, con imágenes también del pesebre. Atenas, ¿y qué parte de esta canción es la más significativa para ti y que quisieras llevar como mensaje a las personas en este tiempo de confinamiento? Bueno, creo que hay una frase que me gusta mucho de la canción y es cuando dice, tu pesebre quiero ser y aunque digno yo no soy, te quiero recibir, que es un poco también lo que nos toca hacer a nosotros en cada Navidad. Más allá de las circunstancias que estemos pasando o cómo nos encontremos, siempre queremos ser ese pesebre que quiera recibir a Jesús y Él mismo con su gracia nos va a purificar, nos va a renovar y va a nacer en nuestro corazón. Finalmente, Atenas, ¿qué novedades se vienen para ti próximamente? Y recuérdanos, por favor, tus redes sociales para que las personas puedan seguirte. Bueno, se viene mucha nueva música. El año que viene, Dios mediante, continuaremos con nuevos cantos que van a ser un nuevo álbum. Pero en este fin de año, junto con The VJ Project, Jonathan Narváez, Nicolás Cabrera y Verónica Sanfilippo, vamos a sacar un álbum que va a ser todo dedicado a la Virgen María. Todos cantos inspirados en nuestra Madre y que creo que va a ser un trabajo que les va a gustar mucho porque fue hecho con mucho amor y en equipo. Atenas, muchas gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Muchas gracias a ustedes. Gracias nuevamente, Atenas. Continuando con las noticias, les contamos que Catholic Link lanzó un curso online de acompañamiento espiritual desde la psicología. Veamos. Recientemente, el portal católico de recursos apostólicos Catholic Link lanzó un nuevo curso online titulado Acompañamiento Espiritual, el cual busca ofrecer claves para sostener al otro desde la psicología, la gracia y la libertad.
A través de su sitio web, Catholic Link señaló que muchas veces en la vida se pasa por situaciones de dolor, sufrimiento o angustia constante que pueden llegar a convertirse en una carga insoportable, razón por la cual muchas personas se preguntan cuál es la mejor forma de acompañar al que sufre, de lidiar con la ansiedad, desesperanza o la depresión, o simplemente de ayudar de verdad y no ser un simple espectador. Frente a esto, recalcaron que este curso tiene el objetivo de dar solución a estas interrogantes, pues ofrece a los participantes las herramientas necesarias para que otros encuentren en cada uno el consuelo que tanto buscan, desde el cuidado, la escucha y la empatía. Cabe mencionar que el curso virtual tiene un costo de $35 americanos, ofreciendo a los participantes poder acceder a las sesiones de manera indefinida y además les brinda material adicional que les permitirá profundizar en los temas, como videos, lecturas y cuestionarios que pondrán a prueba sus conocimientos adquiridos. Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado un día más en EWTN Noticias. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta mañana.